Filosofía de la psicología por Mario Bunge y Rubén Ardila. Capítulo 1. ¿Por qué filosofía de la psicología? Originariamente, la filosofía abarcaba la totalidad del conocimiento y los filósofos eran polímatas. Por ejemplo, Aristóteles trabajó en problemas de física, biología, psicología y ciencia política, así como en los problemas de lógica y ética. Y Descartes se interesó en la matemática, la física, la biología y la psicología, tanto como en la filosofía propiamente dicha. Hoy en día, la filosofía es una rama de las humanidades, y los filósofos limitan su atención a problemas conceptuales de un cierto tipo. No formulan juicios sobre cuestiones de hecho especiales, que gustosamente dejan en manos de científicos y tecnólogos. La filosofía contemporánea puede considerarse esencialmente formada por las siguientes disciplinas: lógica, que también es parte de las matemáticas; semántica o estudio del sentido, la referencia, la interpretación y la verdad; nociología o teoría del conocimiento y de la metodología general; ontología o teoría de las características más básicas y generales del mundo; y ética, o teoría del bien y de la conducta correcta. Hay diversos estilos filosóficos. El modo más popular de filosofar consiste en reflexionar sobre ciertos problemas generales, como ¿qué es la mente?, mediante la utilización de una mezcla de conocimiento ordinario, por ejemplo, psicología popular, y restos de nuestra herencia filosófica y lógica. Este estilo no da cabida a los científicos. Piaget le llamó filosofía autística. Para tener alguna utilidad en la ciencia, la filosofía debe ser inteligible, si es posible, exacta y compatible con la ciencia. Por ejemplo, una filosofía de la mente debería utilizar la psicología contemporánea tanto como los instrumentos del análisis conceptual. La psicología era una rama de la filosofía, de la cual se dice que se independizó alrededor de 1850, con el nacimiento de la psicofísica. ¿Por qué los psicólogos contemporáneos habrían de preocuparse por la filosofía? Porque, lo sepan o no, les guste o no, los psicólogos se basan en y utilizan una cantidad de ideas filosóficas, sobre todo ideas acerca de la naturaleza de la mente y la ciencia. Todo psicólogo, por tanto, no solo es un científico o un terapeuta, sino un filósofo aficionado, en general, malgré lui. Esto no tendría por qué preocupar a nadie, si no fuera porque el conocimiento tácito está a medio elaborar, es incoherente o a menudo obsoleto, y nunca expuesto al examen crítico. Hay todavía una razón más para atacar explícitamente la conexión entre psicología y filosofía, a saber, la de que los filósofos consumen productos psicológicos y, por desgracia, rara vez frescos. Efectivamente, la deuda que casi todos los filósofos de la mente tienen con la psicología popular, el conocimiento normal e intuitivo de uno mismo y de los demás, y, de modo secundario, con los descubrimientos auténticos o espurios de las generaciones anteriores, es a menudo mucho mayor que la de los psicólogos de sillón. 3 ejemplos de este hábito lamentablemente bastarán para aclarar la cuestión. El otrora famoso libro de Ryle, The Concept of Mind, en 1949, se basa exclusivamente en el conductismo radical, que por entonces era una novedad en Gran Bretaña. La filosofía de la mente de Strawson, en su influyente libro titulado Individuals, en 1959, se reduce a la tesis medieval según la cual una persona es un compositum de cuerpo y ente, sin indicación precisa de la naturaleza de esos componentes ni del modo de composición. Y la contribución de Popper al famoso libro que escribió en colaboración con Eccles, 1977, es un descendiente directo del dualismo interaccionista cartesiano de mente y cuerpo, en el que no se analiza ninguno de los conceptos clave implicados,
no se considera la existencia de la psicología fisiológica y se desafía la ley de la conservación de la energía. Otros filósofos han sido ganados por las divertidas historias y especulaciones de Freud, o incluso por la retórica de Lacan. La lista de filósofos familiarizados con la literatura psicológica contemporánea quizá no ocupara más de una línea. En resumen, la psicología y la filosofía interactúan enérgicamente, aunque en general con un largo desfase temporal, de una manera clandestina y raramente con beneficio mutuo. Lo mismo vale para otras ciencias, sobre todo la matemática, la física, la biología y la ciencia social. Cuanto más lúcidos seamos acerca de tales interacciones irregulares, mejor podremos controlarlas para bien de las partes involucradas. Este control debería conseguir, en particular, que ciencia y filosofía marcharan conjuntamente y realizaran un fecundo intercambio de conocimientos. Este capítulo está dedicado a fundamentar la afirmación de que la psicología incluye filosofía y a esbozar el tipo de esta última que juzgamos adecuado para promover la investigación y la práctica de la psicología. Tal filosofía tendrá que centrarse en los principios generales que, de un modo más o menos explícito, se utilizan en las ciencias más desarrolladas. 1.1 Influencia de la filosofía en la psicología. La filosofía se introduce en la psicología por dos caminos, a través de las hipótesis relativas de la naturaleza de la mente y las maneras adecuadas de estudiarla, y a través de los principios generales subyacentes a la investigación científica en cualquier campo. Comencemos por el primero. Si se considera la mente como una entidad inmaterial, esto es, si se adopta la doctrina espiritualista o idealista de la mente, se desemboca fatalmente en la psicología mentalista. El objetivo de semejante estudio es, se dice, la descripción de los estados mentales, en particular del flujo de la conciencia, así como de las posibles influencias de los estados mentales sobre los estados corporales. El grueso de la psicología clásica pertenecía a este tipo, mentalista y fundada en el idealismo filosófico. El conductismo surgió y se desarrolló en gran parte como una reacción contra el mentalismo y en estrecha asociación con el positivismo, que es una variedad de la filosofía empirista. Niega la existencia de la mente, conductismo ontológico, o por lo menos la posibilidad de estudiarla científicamente, conductismo metodológico. Además, emprende con todo rigor el estudio de la conducta manifiesta, mediante la utilización del método científico y en particular del experimental. Sin embargo, el conductismo, en común con el mentalismo, no presta atención al sistema nervioso, pues se centra en el medio natural, conductismo biológico, o en el social, conductismo social. En consecuencia, aunque su intención es explicar la conducta, solo consigue describirla. Sin ser totalmente ajena al mentalismo ni al conductismo, la psicobiología se diferencia tanto de uno como de otro. En verdad, con el primero comparte la creencia en la existencia de estados mentales y con el último la necesidad de investigar de una manera científica. La psicobiología afirma que la conducta es resultado de procesos nerviosos que a veces son desencadenados por estímulos externos, mientras que los estados mentales son estados cerebrales de un tipo muy especial. Esta última tesis, sostenida con vigor por la psicología fisiológica contemporánea, tiene su origen en la Grecia antigua. Efectivamente, era la opinión de Alcmión, que luego adoptó Hipócrates, y la tesis menos precisa, según la cual la mente no es una sustancia separada, sino un estado de la materia, es común a todas las filosofías materialistas. En definitiva, la filosofía es una fuente de inspiración, buena o mala, pero inevitable para la psicología. Con todo, la filosofía ha sido más que una fuente de inspiración para la psicología. En ocasiones ha sido también un obstáculo. Por ejemplo, Kant y sus influyentes seguidores del siglo XIX, agrupados en la escala histórico-cultural y humanística, decretaron que la psicología no podía ser una ciencia natural y que era una ciencia espiritual, junto con las ciencias sociales.
La familia de las ciencias espirituales, también llamadas ciencias morales, coincide aproximadamente con lo que los conductistas llaman ciencias de la conducta. Se consideró que las ciencias del espíritu o mente eran no experimentales y no matemáticas, y se las colocó entre las humanidades, porque su estudio requería únicamente libros y su enseñanza ni siquiera precisaba pizarras. El objetivo de esas disciplinas era, se decía, describir y comprender empáticamente, no explicar ni predecir con la ayuda de leyes objetivas, puesto que el espíritu se tenía por inmaterial y no sujeto a leyes. Esta filosofía está todavía muy presente en algunas escuelas contemporáneas, particularmente en la psicología humanista, en el psicoanálisis y, hasta cierto punto, también en la psicolingüística de Chomsky. Todas ellas versan sobre mentes inmateriales y, en consecuencia, rehúyen el experimento y evitan la biología, aun cuando a veces rinden culto verbal a uno y a otra. La escuela humanista o espiritualista o histórico-cultural o historicista ha obstaculizado el estudio de los seres humanos, principalmente debido a la barrera que ha erigido entre estos y la naturaleza o, más bien, por haber importado esa barrera de la teología cristiana. En verdad, la barrera se ha ido desmoronando desde el mismo momento en que se la erigió. Una gran cantidad de disciplinas científicas nacientes violan la interdicción del estudio de la mente y la sociedad con el empleo del método científico. Testimonios de ello son la psicología fisiológica o psicobiología, la lingüística experimental, la neurolingüística, la antropología y otras. Sin embargo, esta nota necrológica no sería completa ni justa si no dejáramos constancia de que la escuela humanista tenía razón en un punto importante, a saber, que la posesión de un espíritu, en la jerga contemporánea cerebro altamente evolucionado, coloca a los seres humanos en una categoría muy especial, debido a que les da la posibilidad de modelar artefactos materiales y conceptuales complejos, así como un medio artificial complejo que comprende economía, política y cultura. A su vez, este medio artificial, es decir, la sociedad, modela la conducta y la actividad mental. Esto quiere decir que la biología, aunque necesaria, es insuficiente para explicar la naturaleza humana. Para decirlo de manera positiva, puesto que la naturaleza humana no es completamente natural, sino parcialmente artificial, esto es, producto humano, el estudio de la humanidad no compete únicamente a la ciencia natural, sino también a la ciencia social. Sin embargo, ambos tipos de estudios son metodológicamente afines. Por tanto, debemos admitir que la humanidad posee propiedades y satisface regularidades, leyes y reglas que la distinguen del resto de la naturaleza, pero al mismo tiempo podemos sostener que tales propiedades emergentes y tales regularidades no liberan a los humanos de las leyes de la biología, ni los invalidan como objetos de investigación científica. En otras palabras, podemos admitir el punto de vista idealista acerca de la singularidad de los seres humanos, siempre que lo asociemos indisolublemente a las siguientes tesis acerca de aquellos rasgos emergentes. A. Lejos de ser milagrosos, son el resultado de un largo proceso evolutivo que únicamente involucra factores materiales. Y B. Lejos de desafiar a la ciencia, se los puede estudiar científicamente. La tesis A pertenece al materialismo emergentista, aunque no al fisicismo ni al materialismo vulgar, y la tesis B forma parte del realismo científico, puesto que el materialismo es una doctrina ontológica y el realismo una doctrina nociológica. Podemos ver que la oposición al estudio científico del hombre y, en particular, a la psicología científica, no se encuentran en la filosofía como tal, sino en ciertas filosofías. También aquí, lo mismo que en otros sitios, un clavo saca a otro. 1.2. Filosofías de la mente. Tan estrechamente relacionada a la filosofía se halla la psicología, que ningún psicólogo, por indiferente e incluso hostil, que pueda sentirse respecto a la filosofía, puede evitar el sostener alguna filosofía de la mente,
aunque en casos excepcionales, esta filosofía puede ser resultado de reflexiones acerca de descubrimientos científicos. Principalmente se obtiene de maestros, colegas o publicaciones. Después de todo, ningún psicólogo puede escapar a la tradición, formada por una multitud de opiniones antiguas, incluso arcaicas, sobre las pretendidas grandes cuestiones, entre las que se encuentra esta, relativa a la naturaleza humana. Casi todas las filosofías de la mente han sido propuestas por filósofos y teólogos durante los últimos 3 milenios. Cada una de estas filosofías propone su propia solución al problema mente-cuerpo, esto es, al siguiente interrogante: ¿qué es la mente y cómo se relaciona con la materia, en particular con el cuerpo? Esta pregunta, que otrora fue propiedad exclusiva de teólogos y filósofos, se investiga hoy también entre los científicos. Por tanto, se da junto con otros problemas, tales como el de ¿qué es una buena sociedad?, en la intersección de ciencia, filosofía e ideología. Como otros del mismo tipo, el problema puede tratarse científicamente, filosófica o ideológicamente, en particular teológicamente. Y, de un modo análogo a lo que ocurre en casos similares, es probable que toda solución que se propaga al problema y todo argumento alrededor de él provoquen reacciones violentas. En palabras de un distinguido psicólogo, la mera invitación a analizar el problema mente-cuerpo parece activar principalmente el sistema límbico, incluso en científicos que, por lo demás, son reconocidamente sobrios. Las diversas filosofías de la mente pueden agruparse en 2 grandes familias: el monismo psicofísico y el dualismo psicofísico. El monismo afirma que la materia y la mente son, en cierto sentido, una sola cosa. Por otro lado, el dualismo sostiene que la materia y la mente son sustancias de distinta clase. Sin embargo, ninguna de estas familias de doctrinas es homogénea, sino que cada una está compuesta por al menos 5 puntos de vista recíprocamente incompatibles. Las 2 familias de soluciones propuestas al espinoso problema de la relación mente-cuerpo tienen una serie de características que vale la pena destacar. Una de ellas es que la división monista-dualista no coincide con la dicotomía clásica idealismo-materialismo. En realidad, ambos campos, el monista y el dualista, incluyen tanto a idealistas como a materialistas. Por ejemplo, Platón y Hegel eran idealistas, pero mientras que el primero era dualista, el último era monista. Y Darwin, Vogt, Buchner y Molescott eran al mismo tiempo materialistas y epifenomenistas, pues sostenían que el cerebro segrega pensamientos del mismo modo que el hígado segrega bilis. Una segunda característica llamativa de la dicotomía monista-dualista es su independencia de cuestiones nociológicas. En particular, no coincide con la división subjetivista-realista, ni con la división empirista-racionalista. Así, mientras que Ayer y Quine son ambos empiristas, el primero es dualista y el último fisicista. Y, por otro lado, aunque tanto Popper como Smart son realistas, el primero es dualista, mientras que el último es monista. Una tercera característica que hay que destacar es que la mayor parte de las filosofías de la mente son incompletas y, consecuentemente, están sujetas a muchas controversias que no aclaran nada y que no concluyen en nada. En este argumento, los comentaristas o críticos A y B no están de acuerdo acerca de lo que quiso decir realmente el autor C. En cambio, en una controversia científica, los desacuerdos se producen sobre el valor del plan de investigación, la fiabilidad del método o la verdad de un dato o una teoría, y se supone que producen alguna evidencia que confirma determinado punto de vista. Recordemos 3 ejemplos importantes de estas nebulosas filosofías de la mente. La opinión del gran Aristóteles acerca del problema mente-cuerpo era tan imprecisa que no hemos podido encontrarle sitio en la tabla. Lo mismo vale para la de Kant. Por un lado, criticó el idealismo y el innatismo de Platón, formuló una visión empirista del aprendizaje y afirmó claramente que la mente humana no tiene existencia independiente, sino que es la forma del cuerpo.
pero, por otro lado, llenó el cuerpo de espíritus animales y admitió la existencia de entidades supranaturales. Esta ambigüedad dio origen a una escisión entre sus muchos seguidores, los subhomonistas y criptomaterialistas como Teofrasto o Averroes, y también dualistas como Santo Tomás de Aquino y la mayoría de los otros escolásticos. Otro caso de ambigüedad es la de Lenin, quien se creía materialista, pero que dio un traspié cuando se encontró con el problema de la relación mente-cuerpo. Efectivamente, criticó al filósofo materialista Dietzgen por sostener que el pensamiento es material y afirmó, en cambio, que lo mental es lo opuesto a lo material. Razonó que si se negara esta oposición, no habría contraste entre idealismo y materialismo. Parecería que, en este caso, Lenin sacrificaba el materialismo en el altar de la dialéctica. Su influencia sobre la filosofía marxista de hoy en día es tal que en los países en los que predominó la filosofía marxista-leninista, lo mismo que en otros sitios, el dualismo psicológico pareció ser la filosofía de la mente más popular. Así, el famoso historiador soviético de la psicología, Jaruzelski, rechazó como materialismo vulgar la tesis que identifica conciencia y procesos fisiológicos del cerebro. Un tercer e interesante ejemplo de confusión es la doctrina de los tres mundos de Popper. De acuerdo con ella, la realidad se compone de tres mundos: el mundo 1, físico; el mundo 2, experiencia subjetiva; y el mundo 3, cultura. El mundo 1 es material, el mundo 2 es inmaterial, y el mundo 3 es un saco en el que van mezclados objetos materiales, como libros, e inmateriales, como los contenidos de los libros. Los mundos 1 y 2 interactúan, según Eccles, en el hasta ahora no identificado cerebro de unión, y el mundo 3, producto del mundo 2, reacciona a su vez sobre el mundo 2. En ningún sitio de sus escritos acerca de esta doctrina, ni Popper ni sus colaboradores o seguidores se molestan en aclarar, por ejemplo, definir ninguno de los conceptos clave que tienen lugar en la Nueva Trinidad. En particular, no nos dicen: a. ¿Qué clase de objetos son sus mundos, si conjuntos, colecciones, agregados o sistemas? B. ¿Qué es un estado mental, salvo que no es el estado de una cosa concreta? Y C. ¿De qué mecanismo de la interacción mente-cuerpo podría tratarse, salvo la sugerencia de que pudiera ser un caso de telequinesis? El dualismo interaccionista es pues tan vago hoy como lo explicó Descartes en 1649. En realidad es todavía más vago hoy, pues Descartes se arriesgó y enunció la conjetura de que la glándula pineal era el lugar de encuentro entre mente y cuerpo, mientras que Eccles buscó infructuosamente la presunta unión del cerebro. En lo que no cabe duda con el respecto a la filosofía de la mente de Popper-Eccles es en lo siguiente: en primer lugar, que está a medio elaborar, debido a la falta de definición de sus conceptos clave, notablemente los relativos al mundo, la mente y la interacción, y a que no contiene ninguna hipótesis precisa sobre la naturaleza de la mente o su pretendida interacción con el cerebro. En segundo lugar, viola un principio fundamental de la física, el llamado principio de la conservación de la energía, pues postula que la mente inmaterial puede mover la materia. En tercer lugar, viola un supuesto táctico de toda la ciencia experimental, a saber, el de que la mente no puede actuar directamente sobre la materia, pues, si pudiera hacerlo, ninguna lectura de instrumentos serviría para nada. En cuarto lugar, supone que los estados y los procesos mentales son diferentes de cualquier otro estado y proceso, y que no son estados de cosas o procesos de las cosas. De ahí la perpetuación de la anomalía ontológica de la psicología clásica. Contradice la presuposición tácita de la psicología fisiológica, a saber, que los estados mentales son estados cerebrales. En sexto lugar, contradice a la biología evolutiva, que solo reconoce cosas materiales. En séptimo lugar, la doctrina apela a una pizca de parapsicología, al conjeturar que la mente es al cerebro
lo que el ejecutante es al teclado de piano. La metáfora es de Eccles. En octavo lugar, a pesar de que la doctrina se adapta perfectamente a la corriente principal de la teología cristiana, se le ha utilizado para acusar a los materialistas de dogmatismo e incluso de confundir su ciencia con su religión. La mayoría de las filosofías de la mente, aunque no todas, son confusas y vagas. El materialismo emergentista y su compañera científica, la psicobiología, están avanzados, incluyen algunos modelos matemáticos y gozan de un fuerte sostén experimental. Además, a diferencia del dualismo y del monismo idealista, el materialismo emergentista no postula la existencia de una sustancia inmaterial, es decir, al margen de la ley natural e inaccesible a la manipulación experimental. En resumen, a diferencia del dualismo y del monismo idealista, el materialismo emergentista mantiene la psicología dentro del campo de la ciencia en vez de alentarla a regresarla a la filosofía o a la teología. Pero, a diferencia del materialismo eliminativo y fisicista o materialismo vulgar, el materialismo emergentista admite la especificidad de lo mental y, consecuentemente, la necesidad de investigarlo mediante el uso de métodos de psicología agregados a los de neurofisiología. Lo mismo vale para la confusión y la vaguedad de la mayoría de las filosofías de la mente. Una cuarta característica de esta familia de doctrinas es que la mayoría de sus miembros son aislados. Esto quiere decir que raramente forman parte de visiones generales del mundo o de sistemas ontológicos, metafísicos. Este, por cierto, no fue el caso de Aristóteles o Leibniz, que eran pensadores sistemáticos, pero sí lo es de casi todos los filósofos contemporáneos, que son típicamente especialistas antes que generalistas. El aislamiento de una filosofía de la mente respecto de un cuerpo general de hipótesis filosóficas acerca del mundo tiene la desventaja de dar rienda suelta a la especulación. Todo producto de tal especulación salvaje está condenado a la vaguedad y la debilidad. Está condenado a la vaguedad porque emplea ciertas nociones básicas, tales como la de cosa, propiedad de una cosa, estado de una cosa, proceso, materia, espacio, tiempo, causación y azar, sin aclararlos. Por ello, se ve obligado a tomar las prestadas del conocimiento ordinario, que es confuso, contradictorio y, en gran parte, anquilosado. Y está condenado a la debilidad porque carece del soporte de otras ramas de la ontología, en particular las que indagan en las características más generales de los organismos y las sociedades. En resumen, para que una filosofía de la mente tenga pleno sentido, debe satisfacer la condición necesaria de que, lejos de ser producto de una práctica aislada, sea un capítulo de una visión del mundo u ontología general, clara y coherente. A su vez, para que tal ontología ofrezca intuiciones útiles y para que sea atractiva para los científicos, ha de satisfacer la condición necesaria de que, lejos de ser ajena a la ciencia contemporánea, armonice con ella. Esto nos lleva a una quinta característica de la mayoría de las filosofías de la mente. La mayoría de las filosofías de la mente son especulativas y sin contacto alguno con la investigación psicológica, de modo que a menudo parecen textos medievales. Por ejemplo, Wittgenstein escribió lo siguiente: una de las ideas más peligrosas para un filósofo es, por extraño que parezca, la de que pensamos con la cabeza o dentro de la cabeza. Y agregaba: no hay suposición que me parezca más natural que la de que no hay en el cerebro proceso correlativo al asociar o al pensar, de tal modo que sería imposible leer los procesos de pensamiento a partir de procesos cerebrales. Con su dogmatismo característico, Wittgenstein no se toma el trabajo de explicar por qué la primera idea es peligrosa, ni por qué la segunda es natural. Segundo ejemplo. A partir de un análisis de la gramática inglesa del verbo ver, el filósofo analítico Ryle concluye que ver no puede ser una experiencia o un fenómeno, ni en particular un estado ni un proceso. En consecuencia, el programa de localizar, inspeccionar y medir el proceso o estado de ver y de correlacionarlo con otros estados y procesos es un programa sin esperanza, el producto, casi, de la falta de atención a la gramática.
Solo con que Helmholtz y otros científicos hubieran prestado más atención a la gramática en la escuela, nos habríamos evitado toda la psicofísica y la psicología fisiológica. Cuando la filosofía de la mente no tiene contrato con la ciencia del momento, es un ejercicio inútil de escolástica, no es una búsqueda seria de la verdad. Los psicólogos se vengan manejando al descuido una multitud de conceptos con una larga tradición filosófica implícita en ellos, como el de concepto y el de conciencia. Peor aún, a menudo y sin saberlo, suscriben hipótesis filosóficas incompatibles con sus propias obras. Una de esas hipótesis es, precisamente, el dualismo psicofísico. Tan firmemente arraigada se encuentra esta opinión en el pensamiento y el lenguaje común, que a veces hasta los monistas emplean expresiones que, en sentido estricto, solo tienen significado sobre un fondo de pensamiento dualista. Hay expresiones de uso común que implican otra filosofía dualista de la mente, la base neurofisiológica de la mente, los correlatos neurofisiológicos de las funciones mentales, equivalentes fisiológicos de los procesos mentales, sistemas cerebrales que sirven a las funciones mentales, representación o código neurofisiológico de los procesos mentales. Lamentablemente, los usuarios de estas expresiones no analizan los conceptos clave y raramente se percatan de que las expresiones mencionadas presuponen el dualismo psicofísico. Hasta aquellos normalmente exigentes en materia de precisión cuantitativa y controles experimentales suelen muy a menudo tolerar la confusión conceptual. La coherencia es rara. El evitar las imprecisiones y oscuridades inherentes al dualismo no es precisamente la menor de las virtudes del monismo psiconeural. Considerémoslo más de cerca. 1.3. Las hipótesis de la identidad. La filosofía, en general tácita, que subyace a la investigación psicobiológica es el materialismo, de acuerdo con el cual todos los objetos son materiales o concretos. La filosofía materialista de la mente se reduce a la llamada teoría de la identidad, que es en realidad una hipótesis más que un sistema hipotético deductivo o una teoría propiamente dicha. La hipótesis de la identidad dice que todos los sucesos mentales son idénticos a sucesos cerebrales. La hipótesis de la identidad se presenta en dos fuerzas. La hipótesis fuerte o emergentista de la identidad dice que los fenómenos mentales son procesos nerviosos específicos que ocurren en determinados subsistemas especiales del cerebro y que no pueden explicarse únicamente con el recurso de la física y la química. La hipótesis débil o niveladora de la identidad dice que los sucesos mentales son tan solo sucesos psicoquímicos, en pie de igualdad con las señales eléctricas que se propagan a lo largo del axón de las neuronas y con el acoplamiento de los neurotransmisores a la membrana postsináptica, por lo que la física y la química deberían bastar para explicarlos. Es evidente que la versión fuerte implica a la débil. Si los fenómenos mentales son cambios biológicos muy especiales, también son cambios físico-químicos, aunque no solo eso. Y ambas hipótesis son reduccionistas, pero mientras que la débil es fisicista, la fuerte es biologista, y esto incluso con matizaciones, pues sostiene que lo mental es una clase muy especial de proceso biológico influido además por circunstancias sociales. Muchos materialistas objetan a la hipótesis fuerte o emergentista de la identidad, porque desconfían de la noción de emergencia, ya que creen que es un resto de oscurantismo. De esta resistencia hay que responsabilizar a ciertos epistemólogos, pues definen una propiedad emergente de un todo como una propiedad que no se puede explicar en términos de las partes del todo y las interacciones entre ellas. Basta por ahora con recordar que la emergencia no es otra cosa que novedad cualitativa, y como tal, penetra en todos los niveles de la realidad. En particular, acompaña todas las síntesis químicas y todas las novedades evolutivas. En realidad, las cosas dotadas de nuevas cualidades emergentes son resultado tanto de procesos de unión y sustitución como de especialización. Lo que puede no ser capaz de hacer una célula simple,
puede conseguirlo un sistema de células, y lo que puede estar fuera de las posibilidades de ejecución de un organismo de una especie dada puede estar al alcance de sus descendientes remotos. El nivelador no encontrará procesos mentales en la neurona simple ni en el invertebrado. El emergentista lo buscará en las grandes agrupaciones de células cerebrales de los vertebrados superiores. De aquí que sea el nivelador y no el emergentista quien abre la puerta al oscurantismo que medra en la ciencia. El objetivo de los psicobiólogos, en particular de los psicólogos fisiológicos, es identificar a los sistemas neurales que controlan la conducta, así como aquellos sistemas cuya actividad específica es mental, por ejemplo, afectiva, perceptiva, intelectual o volitiva. Los psicobiólogos coherentes no buscan los correlatos neurales, los equivalentes, los servidores, las encarnaciones o las representaciones de los procesos mentales, pues todo eso es lenguaje dualista. En cambio, tratan de descubrir los sistemas neurales que desencadenan funciones conductuales o mentales, al modo en que las piernas se ocupan de caminar y el tubo digestivo de digerir. Por ejemplo, en una perspectiva psicobiológica, el percibir y el imaginar no están representados en el cerebro, sino que son actividades cerebrales. El pensar no es equivalente a un proceso cerebral de un cierto tipo, sino que es idéntico a él, y no hay sistema neural que sirva a la planificación o que se transforme en ella. La planificación es idéntica a la actividad o función específica de determinados sistemas neurales. Y en todas estas expresiones, la palabra identidad significa lo mismo que en matemática, a saber, A igual a B, sí y solo sí, A y B son nombres diferentes de un mismo ente.